Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les explicaré cómo usar los materiales caseros que les expliqué cómo hacer en el video anterior, pero ya sobre un rostro o un retrato. La imagen de referencia la pueden bajar de mi página arteconales.com. Voy a difuminar usando papel revolución. Tú podrías usar cualquiera de las otras opciones. Para sacar algunos brillos de los ojos usaré cinta masking. Cubro la esclerótica con una capita suave de lápiz F y difumino. Si quisieras aclarar alguna área con la cinta masking hecha bolita, puedes dar golpecitos. También puedes pasar el masking como limpiando el área para borrar el grafito, como si fuera un borrador común. Y sin problema puedes volver a sombrear si lo necesitas. Recuerda limpiar la punta de tu difumino cuando vayas a difuminar áreas claras. Supongamos que ahí ya lo manché sin querer, limpio mi difumino. Esta manchita la podría borrar con cinta masking o simplemente voy a esparcir esa manchita con el difumino limpio. Voy a sacar brillos con la cinta masking. Le pegué cinta a la punta de un lápiz, obviamente con el pegamento hacia afuera. Esto para que pudieras ver cómo se van borrando los puntitos. Si no, solo se iba a ver mi mano. Tú puedes hacerlo con tu mano sin pegárselo al lápiz si prefieres. En realidad no se necesitaban tantos brillos. Voy a disminuir el tono de aquí, como te mostré anteriormente, dando golpecitos con una bolita de cinta masking. La línea de agua la marco con este borrador, al cual le dejé la punta en forma de pico con un cúter. También podrías usar cinta masking. Ya que está lista la piel, es momento de dibujar las pestañas.
Afilé el lápiz con un cúter, dejando la punta algo chata. Eso me ayuda a sombrear de manera más uniforme y más rápida. Voy a sombrear dándole forma a la nariz, dejando sin cubrir las pequeñas áreas donde se refleja más luz y oscureciendo un poco más estas otras áreas donde se proyecta un poco de sombra. Desde esta primera capa ya le voy dando volumen a la nariz. Ya que le he dado forma a la nariz, voy a difuminar con una servilleta, desde acá de los párpados, en forma circular, presionando fuerte. Sobre las áreas que quieras mantener de un tono más claro, puedes pasar la servilleta casi rozando el papel, sin tallar sobre esa área para no oscurecerla. Este no es el caso, así que voy a oscurecer el párpado. Ahora estoy usando papel higiénico, nada más porque sí. Recuerda que difuminar es opcional. Si prefieres, puedes simplemente sombrear dando el volumen adecuado a cada área del rostro y no difuminar. Con otro pedazo de papel higiénico que esté totalmente limpio, tallo muy bien para que quede bien difuminado. Al difuminar, terminé cubriendo estas áreas que había dejado sin cubrir, así que voy a aclararlas usando cinta masking. Como no necesito quitar todo el grafito, primero doy algunos golpecitos a la cinta para quitarle un poco lo pegajoso, y ahora sí iré limpiando el área que quiero aclarar de poco a poco. Recuerda que si tienes una goma moldeable, puedes usarla en lugar de la cinta masking. Para resaltar sombras, podría sombrear con un lápiz y volver a difuminar. Otra opción también es rayar en otra hoja y con un difumino, en este caso con un pedazo de papel en forma de pico, rayo un poco en una hoja aparte para quitarle el exceso de grafito y sombreo. Si la punta queda muy picuda, es más difícil sombrear de forma uniforme, te deja como rayas. Para evitar eso, puedes pasar la punta sobre una lija para que quede más esponjosita o más abierta. Si te queda muy oscuro el tono, puedes quitar grafito con la cinta masking y volver a difuminar. Si después de difuminar te quedan huequitos, puedes cubrirlos con el mismo difumino o con un lápiz. Listo amigos, aún me falta darle un poco más de detalle a la nariz y trabajar más en los párpados. En el siguiente video les subiré lo que resta de este retrato. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Bye.